A citar y por orden de importancia de mayor a menor las instituciones que conforman nuestra sociedad. A ver, nomás uno a la vez. Las instituciones que conforman nuestra sociedad en orden de mayor a menor, las más importantes. Sí, hermana. La familia, sin duda alguna, es la primera institución y más importante de nuestra sociedad, conformada por padres, hijos, esposos en forma nuclear, aunque se puede ampliar el término de familia, pero nos referimos a la familia nuclear principalmente. Luego, ¿cuál sería la segunda institución más importante? La iglesia, sin duda, porque es la que une a la familia conforme a sus principios y valores. Finalmente, ¿cuál es la tercera y última institución? El Estado. Y en el Estado incluyamos políticos, empleadores, empleados, patronos y cualesquiera. Bien, si tuviéramos que ponderar la cantidad de mentiras que estos grupos se dan entre sí mismos y les dijera que la ponderación que vamos a ocupar es muchísimo, mucho o poco, ¿ustedes cómo la ponderarían? Hablo de que qué tanto los hijos mienten a sus padres y los padres mienten a sus hijos. Hablo de qué tanto los esposos se mienten entre sí o qué tanto los políticos mienten para ocupar una posición en el gobierno, qué tanto los empleados mienten a sus patronos o viceversa, qué tanto la iglesia entre sus miembros, desde feligreses hasta los que las coordinan, se mienten entre sí. Ahora que saben lo que quiero saber, pueden ponderar y pueden decir si estos grupos se mienten entre sí mismos, muchísimo, mucho o poco. ¿Qué dirían ustedes? ¿Muchísimo o mucho? A ver, levanten la mano quienes de ustedes piensan de que estas instituciones se mienten muchísimo, por favor. ¡Wow! Están en común acuerdo. Significa que por unanimidad debemos decir que esta sociedad es una sociedad llena de mentiras. Ustedes lo han dicho. No quiero aparecer como un predicador amarillista satanizando cosas. Ustedes dicen que la sociedad de la que somos parte es una sociedad llena de mentiras. Pues bien, algo parecido estaba pasando cuando Santiago escribió esta carta. Se estaban mintiendo de una forma insufrible. Y deberíamos decir que cuando no hay valores cristianos de por medio, pues se asume que es un mundo lleno de mentira. Y aunque es grave, lo esperamos. Digo, es grave porque que nuestros gobiernos estén llevando el país en un nudo y vorágines de mentiras, claro que es grave. Y no los estoy acusando porque también son graves las mentiras de los que somos gobernados hacia ellos. Como es grave que la familia también se mienta entre sí. Pero más grave, dice Santiago, es que dentro de la iglesia, los que se asume deberíamos estar luchando por forjar valores espirituales y por vivir una especie de verdad, estemos en ese mismo denominador. Santiago dice, esto está mal. Y lo explica
desde el punto de vista en donde ellos habían aprendido a jurar por todo lo que en ese contexto sonara sagrado. Tenían que jurar porque nadie les creía. Entonces, si había un valor social que la mayoría respetara, los padres, la patria misma, y llegaban al colmo de incluir a Dios en sus juramentos para que alguien les creyera. Dice, esto es el colmo del irrespeto. Hubo un tiempo en donde el nombre de Dios se respetaba tanto que los amanuenses, los escritores, los escribas o los secretarios, llámeles como prefiera, cuando estaban dando una interpretación o alguien estaba dictando, al ellos escribir el nombre de Dios, recuerde que no eran bolígrafos, ni eran lápices, eran plumas. Cuando ellos ponían el nombre de Dios en un escrito, cambiaban pluma. Lo hacían porque el nombre de Dios era lo más sagrado y lo más respetuoso que ellos asumían. Por eso es que algunos estaban jurando en el nombre de Dios para que les creyeran. Santiago dice, esto no puede seguir de esta manera. Ustedes no solo están irrespetando a Dios, sino que están haciendo falsos, evasivos y engañosos juramentos por todo. Y a nadie debe sorprenderle que en el mundo eso sea el común denominador, pero debe ofendernos de que la costumbre de la iglesia sea igual. Repito, esto sucedió en ese entonces. Esperaría que no sea parte también de nuestro diario vivir, pero si es así, por eso el sermón de esta noche titulado ¿Para qué jurar? Vayan a Santiago capítulo 5 y por favor cuando encuentren la cita se ponen de pie. ¿Para qué jurar? Santiago capítulo 5. ¿Listas sus Biblias? Dice capítulo 5, vamos hasta el verso 12, carta de Santiago. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, hables a nuestros corazones y nos des un mejor criterio. Pongas de tu espíritu en el nuestro para que podamos crecer en nuestra manera de comportarnos y en nuestra forma de hablar. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Retomemos el estudio del domingo anterior. Refería que cuando alguien no desarrolla la grandeza de ánimo, que era la traducción o interpretación de paciencia, y repito, cuando alguien no desarrolla la capacidad de agrandar su ánimo, pues por omisión va a caer en el vicio de la impaciencia. Y la impaciencia es un vicio que nos empuja a otros peores. Cuando usted está impaciente o yo, empezamos a gruñir, nos enfadamos y maltratamos a otras personas. Lo que sería peor, algunos terminan maldiciendo o usando palabras sucias como producto de su frustración por ser impacientes. Otros, en medio de ese conflicto o crisis, se vuelven mentirosos. Pues bien, Santiago viene insistiendo desde el hecho de que una fe viva produce obras, que una fe muerta no produce ningún tipo de obra.
y que aquellos que tenemos una fe viva debemos desarrollar la grandeza de ánimo. Ahora, yendo más específico, dice que nuestra grandeza de ánimo debería darnos la capacidad de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y que frente a los problemas, la desesperación no nos haga jurar. Ahora, hay que aclarar, la Biblia no dice que jurar es pecado, en lo absoluto. Incluso cualquier lector ocasional de la Biblia diría que estos escritores promueven los juramentos. Es que no hay uno, hay muchos que juraron para reforzar su argumento. Ahora, cada uno de los casos que usted encuentra en la Biblia son casos en donde ellos daban un claro testimonio de que cumplirían sus promesas. En ese sentido, si a usted se le antoja querer jurar para dar claro testimonio de que lo que está diciendo lo va a cumplir, pues la Biblia no le reprueba por ello, ni le dice, mire, es pecado jurar. Creo que incluso por eso es que en los tribunales se ocupa todavía la palabra juramento. Pero lo que la Biblia sí reprueba es hacer uso del juramento en intenciones engañosas, petulantes o precipitadas. Y mucho peor, cuando ese juramento incluimos a Dios, porque cada quien jura por lo que le viene en gana. Aun cuando en este estudio vamos a ampliarlo y podemos aplicarlo para lo que usted quiera, Santiago está exhortándonos respecto a jurar en el nombre de Dios. Y dice que el corazón es como una especie de almacén, en donde las palabras que están ahí guardadas son las que saldrán de nuestra boca. Entonces, si en nuestro corazón hay engaños, petulancia, mentiras, de nuestro corazón saldrá eso a nuestros labios. Y luego terminaremos jurando y haciendo más grave el pecado. ¿Y por qué digo más grave? Es que el engaño ya es un vicio y es un error. Es que la petulancia ya es un pecado. La mentira ya lo es. Pero a eso le sumamos ocupar el nombre de Dios para mentir. Él más bien sugiere otra alternativa. Para plantear la alternativa que Santiago propone, es importante recordar y poner esto en nuestra mente y corazón. La forma en la que una persona habla, grita a voz en cuello, ¿qué tipo de persona es? Lo repito, la manera en como una persona habla, grita a voz en cuello, ¿qué tipo de persona es? De ahí que los cristianos, que estamos supuestos a dar un mejor ejemplo de nuestra conducta, deberíamos tener una manera diferente de hablar. Y no estoy refiriéndome a buscar vocablos técnicos o aparentar una educación académica que no tenemos. Santiago nos está exhortando a no tener en nuestro vocabulario expresiones sucias, groseras o petulantes, porque nuestras expresiones gritan qué es lo que hay en nuestro corazón. Y entendemos, no es que se aplauda, pero entendemos que de cuando en cuando estamos fuera de control, cuando alguien nos dice una grosería o nosotros provocamos esa grosería, pues entonces entendemos que dijimos algo en una manera que no debíamos, pero muy pronto nos avergonzamos, pedimos disculpas, y eso no es nuestro diario vivir.
dije que son momentos en que estamos fuera de control. Pero si lo vemos en el otro lado, aquellos que viven fuera de control, diciendo palabras sucias, expresiones groseras, está diciendo Santiago, mire, usted le está gritando a todo el mundo que en su corazón hay cosas muy malas. Y usted disfruta juzgando a otros porque cometen otro tipo de errores. Y no se ha dado cuenta que su vocabulario grita de su poco testimonio y su poco cristianismo. Y voy a citar como ejemplo algo que esperaría todos estemos luchando por mejorarlo, porque estamos en campaña desde hace meses para mejorar nuestro vocabulario. Pero aquellos que aún de vez en cuando las han seguido usando, yo les pregunto, ¿por qué las usan? Sé que no me van a responder porque esto sería ponerse en evidencia y nos va a dar vergüenza que los demás sepan que este día dije varias de esas palabras o ayer las dije. Entonces, ahora les pregunto y respóndanse en el interior de su corazón, ¿por qué las ocupa? Usted me va a responder, por costumbrismo. Es que lleva tantos años usando palabras sucias. Otros dirán, por puro placer. Es que cuando estaba creciendo me sentía más hombre, como esos pobres jovencitos que ni siquiera han pasado la pubertad, pero en la calle se ponen un cigarro en la boca. Ellos se creen muy hombres. Entonces, algunos aprendieron a usar esas palabras por puro placer de sentirse más hombres, o más mujercitas y más independientes, por puro placer. Otros quizás responderán, por mala crianza. Bueno, a lo mejor hay otras 5 respuestas del por qué usted la sigue ocupando. Pregunto, ¿ha estado luchando en las últimas semanas para quitarse esas palabras? Si usted me va a responder no, vuelvo a preguntar, ¿por qué no? ¿Luchó para dejar la bebida? ¿Lo consiguió? Me va a responder sí, en muchos casos. ¿Luchó para no ser más infiel en su pareja? ¿Lo consiguió? Sí, en muchos casos. Luchó, y sigo poniendo ejemplos de cosas graves, y en la mayor parte dirán, sí, lo conseguí. ¿Y cómo entonces no pueden conseguir dejar las palabras sucias? ¿Sabe cuál creo que va a ser la respuesta? Pienso que hay 2 cercanas. Una, no creí que fuera necesario, predicador. No se me cruzó por la mente que esto era un vicio que me llevaba a cosas peores. Nunca lo vi como algo grave. Y quizás ahora que le estoy ampliando la idea, ahora que usted reflexiona, entonces el Señor, espero, pondrá en su corazón el unirse a luchar para dejar eso. Hay una segunda respuesta, que usted diga, a mí me importa un comino. Yo voy a seguir hablando lo que yo quiera y como a mí me dé la gana. Bueno, si esa segunda es su respuesta, usted corre el grave riesgo de caer en la blasfemia. Porque los que nunca fueron instruidos, a los que nunca se les dijo, pues ellos al menos tienen el beneficio de la ignorancia. Pero usted y yo ya no tenemos ese beneficio. Y quiera Dios que esto esté golpeando su mente y su corazón. Sé que los que conocen a Jesús de forma genuina estarán reflexionando y estarán diciendo, aun cuando no me caiga bien lo que ese predicador esté diciendo, tiene la razón. ¿Cómo es posible que he podido superar otras cosas difíciles y no voy a superar
esa trivialidad. Exacto. Con las mentiras es exactamente lo mismo. Las personas acostumbran a mentir porque se hacen de un hábito de mentir, al punto de que se han criado tal reputación que nadie les cree nada. De vez en cuando hasta me pregunto si a sí mismos se creen. Y su reputación es esa. La Biblia dice, cría fama y échate a dormir. Significa que una vez usted o yo nos hemos procurado una reputación, va a ser bien difícil que esa reputación sea cambiada. Y como algunos sabemos que en nuestro entorno nos tienen por mentirosos, entonces tenemos que buscar en el almacén sucio de nuestro corazón los juramentos vanos. Y ahí es donde surgen estas expresiones. Mira, te lo prometo por mi mamá. Te lo juro por mi Dios. Te lo juro por lo que más querrás. Te lo juro por lo más sagrado. O si no me crees, llama a fulano, él es mi testigo. O están en una plática, ¿verdad? Que usted oyó que yo estoy diciendo la verdad. Atentos a esto. Cada vez que usted o yo usamos un testigo o un juramento para que se crea nuestra palabra, ¿sabe qué es lo que estamos gritando? Que nuestra palabra no vale absolutamente nada. Porque si tuviéramos honor en nuestra palabra, no tendríamos que jurar, ni tendríamos que buscar testigos. Ay, pastor, pero así como yo estoy ahora, que no me creen nada, necesito testigos. Bueno, críe fama y échese a dormir. Nunca es tarde para empezar a corregir su pésima reputación respecto a su honestidad. Y es tiempo de empezar a decir la verdad. Y si alguno está a punto de decir, mire, pero es que decir la verdad me provoca crisis, es mejor mentir. Si esa es su intención, ¿cuál es la razón de estar en la iglesia? Luchando para obedecer la voluntad de Dios. Pero si algunos están en una posición todavía más crítica, en donde dice, predicador, yo no quiero mentir, no quiero seguir jurando, no quiero usar de testigo a nadie, en realidad me gustaría tener una reputación en donde no tengo que utilizar el nombre de nadie más. Pero si yo de pronto digo esta verdad, voy a hacer más daño que mintiendo. Entonces, ¿qué hago? Hay otro verso en el libro de los Proverbios que dice que aún el necio es considerado sabio cuando se queda callado. Entonces, si debido a sus errores del pasado, debido a su pésima reputación, y haciendo cuenta que Dios conoce la verdad de su corazón, si usted cree que decir la verdad le va a provocar a las personas más daño, pues entonces cállese. Callar no es pecado, ni tampoco lo convierte en una persona cínica, hipócrita, y tampoco es cierto ese dicho de que el que calla otorga. No sé quién se lo inventó, pero mi Biblia dice que el necio es considerado sabio cuando cierra la boca. El hecho de que usted calle no le está otorgando a los demás la razón. Probablemente está otorgándole a usted una buena reputación, casi al punto, si me quiere creer, créame, y si no, ese es su asunto. Eso es lo que propone Santiago. Mire el verso 12, de nuevo.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea ¿qué cosa? Y vuestro no, punto. Este es el asunto. Si a esta altura de mi vida mi palabra tuviera algún mérito, yo no tengo que andar jurando ni prometiendo nada. Pero como a esta altura de mi vida mi palabra no tiene ningún mérito y anuncia una pésima reputación, solo la está agrandando esa pésima reputación. Y mire cómo caemos en una cantidad de muletillas que anuncian que vivimos en un mundo de mentiras. Mire, quiere la verdad. ¿Y qué tonto quiere la mentira? ¿Se da cuenta? Y si alguno tiene esa muletilla en su jerga, ahora mismo está recapacitando. Si yo a cada rato digo, quiere la verdad. Le voy a decir otra muletilla, para serle honesto. O sea que los otros 50 minutos usted ha sido un sinvergüenza. Al final dice, para serle honesto. Sé que algunos estarán ahora recapacitando. Oiga, predicador, nunca me di cuenta de eso. Sí, nuestra jerga y el mundo de mentira en el que vivimos nos empuja a esas muletillas y nos empuja a que ¿quién cree nada en esta sociedad? En esa sociedad sin Cristo pueden seguir viviendo así, pero usted y yo debemos esforzarnos para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Aún quiero agregar esto. Suponga que usted, citaré un caso que no es del todo cómodo, pero va a ayudar. Si su pareja ha sido infiel, y diré que el hombre le fue infiel a la mujer, porque sé que las mujeres eso no lo hacen. Entonces, diré que el hombre le fue infiel a ella 10 años, 15 años. Entonces, 10, 15 años después, él le dice a ella, ¿cómo es posible que no me creas después de 15 años? Y yo les pregunto, ¿y por qué se están riendo? Sé que usted va a decir, ¿quién le cree a ese farsante? Precisamente por 15 años de sinvergüenza es que no le creo. Entonces, si no le creen por su especial antecedente, ¿por qué cree que ahora te lo juro en nombre de mi madre? Entonces sí le vamos a creer. Te lo juro por Dios, le va a caer un rayo. Pastor, entonces no me van a creer. Exacto. Y si no le van a creer, ¿para qué jurar? Allí es donde usted y yo tenemos que asumir la consecuencia de nuestros actos y decir, esta es mi verdad, me duele que no me crea, pero esa es mi única verdad. Punto. Y se acabó. Pero voy a tardar otros 15 años en ganarme reputación, pastor. Bueno, tal vez se muere antes y se va con el Señor. Por otro lado, si no se muere antes de 15 años, ¿quién dijo que su vida va a mejorar por seguir mintiendo? Pero su vida sí va a mejorar delante del Señor por empezar a ser una persona honesta, sincera, que dice la verdad. Y que si cree que no puede decir la verdad, pues simple y sencillamente se calla. Y puede estar seguro que si hay algo que va a ayudar a su reputación respecto a la manera que habla, es quitarse el vocabulario sucio. Van a ser tantas las veces, y recordará esta predicación, van a ser tantas las veces, jóvenes, por favorcito, van a ser tantas las veces
que personas que no tienen fe en Jesús le van a preguntar, mire, ¿y usted por qué habla diferente? Y usted va a decir, yo no hablo diferente. Sí habla diferente porque no dice esas suciedades. Y eso es luz en medio de las tinieblas. Y aún los que le tengan por religioso, por santulón o por ridículo, van a terminar respetándole, porque todo el mundo quisiera tener un buen vocabulario. Y no es una meta que está lejos de nuestro alcance. Solo hay que proponérselo. El otro día estuve envuelto en una conversación y recibí la lección de un hombre sin muchos estudios, pero con mucha sabiduría. Éramos 4 o 5 en esa plática y tenía que ver con negocios. Una de las personas supo que nos iba a colocar en una posición incómoda a los 3 cristianos y que la negociación se nos vendría abajo. Sabía que si empezaba a usar palabras sucias o expresiones vulgares, nosotros nos íbamos a retraer. Y en efecto, sucedió. Cuando él se dio cuenta el daño que nos hizo, disfrutó. Y siguió, pero decía, con perdón de los hermanos evangélicos, pero es que, y decía la expresión. Continuaba, y con perdón, usted es pastor, ¿verdad? Con perdón del pastor, y volvía. Sabíamos que su intención era desbaratar esa negociación. Uno de los que estaba en la reunión dijo con discreción y con bastante respeto, discúlpenme, por favor, necesito hacer una llamada. Este mordaz dijo de forma grosera, ¿verdad que no se siente cómodo frente a un blasfemo como yo? Le dijo. Yo dije, hoy sí perdón la paciencia y este hombre le va a aventar el teléfono. Y dijo este hombre con sabiduría, no es eso, le dijo. Es que fíjese que cada vez que usted dice esas cosas, usted me pide perdón a mí, le pide perdón al pastor y usted no tiene ninguna razón para pedirnos perdón a nosotros, si nosotros hemos sido iguales o peor que usted. Es que usted a quien ofende es a Dios, no a nosotros. Pero no se preocupe, le dijo, porque si usted le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. No volvimos a escuchar una expresión así mientras duró la conversación y nosotros ganamos la negociación. Dijo al final ese hombre, fue un gusto tratar con usted, y le dio la mano a ese hombre sabio que le dijo eso. Por eso digo, recibí una lección de un hombre que no tiene grandes estudios, pero sí tiene sabiduría del Señor, temor de Dios. Mire, esta noche podríamos seguir dando vueltas a este asunto, y aquellos que en su corazón no sienten amor ni respeto por Dios, no creo que esto les importe, ni creo que vayan a luchar por cambiar su forma de hablar. Pero estoy convencido que los que sí aman al Señor y tienen respeto, van a tomar una decisión en sus vidas de empezar a luchar. ¿Que nos va a costar? Sí, pero hubo cosas mucho más difíciles que nos costó y con la ayuda del Señor las superamos. Si esta noche usted está sin Jesús, ha venido 1 o 5 veces, sé que debe estar preguntándose ahí mismo, sí puede ser importante, pero no es gran cosa para mí corregir mi vocabulario. ¿Sabe? Si ese es su punto, yo estoy de acuerdo con usted en esto. Si hablamos de todos los pecados, errores y consecuencias de la vida, en realidad decir cosas que no debemos no está dentro de las peores. Que eso lo va a llevar a cosas peores es muy probable,
Pero hay algo mucho más importante y por eso le digo, estoy de acuerdo con usted. Que a usted no le importen las cosas espirituales. Que a usted no le importe Jesús en su vida. Que usted piense que venir a la iglesia es casi una pérdida de tiempo. Que usted piense que puede irrespetar las cosas espirituales a su antojo. Que usted piense que su existencia no necesita a Dios. Eso no solo es grave, eso le lleva al infierno por la eternidad. Y tampoco quiero parecer un predicador que le condena, irá a parar al infierno. Solo quiero mencionarle que es una necedad grande alejarme de Dios cuando yo puedo tener un corazón dispuesto hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Y no le dije vuelva a ser religioso, solo le dije un corazón atento y dispuesto hacia cosas espirituales. Los que ya somos cristianos, esto no lo va a conseguir si usted, como he dicho en los últimos 4 cultos, si usted no está dentro del cuadrilátero. Lo he dicho en los últimos 4 porque Santiago cambió toda la tonalidad de sus exhortaciones a puntos de la vida diaria, como el hecho de no perjurar. Pero aun cuando querramos, si usted no lee su Biblia a diario, si usted no ora a diario, si usted no se congrega de forma sistemática y usted no sirve al Señor, usted no puede crecer. Y mire, se va a meter en esto y en otros 8 o 10 vicios más. Porque nadie puede controlar su vida sin la ayuda del Señor. Cuando dije asuntos prácticos, es que en el capítulo 3, si mal no recuerdo el número, Santiago habló de controlar la lengua. Y él mismo decía, no van a poder. Es que no podemos sin la ayuda del Señor. Y la ayuda del Señor no viene como una lluvia que les cae a todos. La bendición del Señor es si usted se cobija bajo su sombra. Y para cobijarse, tiene que leer su Biblia a diario, con devoción. Tiene que orar. Tiene que congregarse de forma sistemática a estudiar la Biblia. Y si se va a preguntar en este momento, ¿y por qué tengo que congregarme sistemáticamente? Le pregunto, ¿cuántos años tiene de vida? ¿15, 20, 40 o 50 o más? Usted tiene 15, 20 o 50 o 60 años de nunca haber oído el pecado de perjurar y de lo grave de un vocabulario sucio. ¿Sabe por qué nunca lo oyó? Porque nunca antes estudió la Biblia de forma sistemática. Necesita hacerlo y necesita involucrarse y servir al Señor. Es decisión de cada quien. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Y gracias por aquellos que llevan en su corazón el firme propósito de hacer cambios en su vida. Te ruego, Señor, que pongas en nuestros corazones la necesidad de hacer cambios. Y te pido por aquellas personas, adultas o jóvenes, que su razón de estar aquí es cualquier cosa menos mostrar respeto a ti, Señor. Te suplico que no tomes en cuenta ese pecado como una blasfemia de esas personas, sino que a lo mejor sus problemas, sus edades, qué sé yo, les hace no pensar en lo importante de la vida espiritual, como ha sido tanto tiempo con nosotros también. Y gracias porque ahora tu Espíritu nos habla y nos grita que debemos hacer cambios. Y gracias por todos aquellos hombres y mujeres que saldrán esta noche convencidos por tu palabra que debemos hacer cambios en nuestra forma de hablar. Y Padre, si hubo personas sin Jesús en medio nuestro,
te ruego toques sus corazones tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Si alguien esta noche está sin Jesús, 1 o 10 veces vino, pero nunca antes se congregó, nunca antes abrió su corazón a Cristo, no le invito a que venga al frente, que le aplaudan, que cambie religión o cosas parecidas. La invitación es que abra su corazón a Jesús. Si alguien dice, sí, quiero hacerlo, con la discreción de su silla, levanta su mano y la baja de inmediato. Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien que esta noche dice, sí, quiero hacer la oración? ¿Habrá alguien que abre su corazón a Jesús y me deja orar con usted? Señor, si somos salvos todos, gracias. Si hubo personas que no, te ruego que su negación no significa que no les importa nada las cosas espirituales. Que les des una nueva oportunidad, que nos despidas en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.